¿cierto? Ahí estamos. Ya. Pasamos con la primera diapositiva. Hoy día nos toca género lírico y dramático. Oigan, chicos, no sé qué habrá pasado el otro día con la planificación, pero bueno, es lo que tenemos. La profe que iba a llegar hoy día creo que ya no llegó, así que voy a escuchar la última pregunta. Ya, no, no pasó nada. Hago yo la clase. Mejor. Contenidos, tenemos género lírico, mundo lírico, estructura interna, figuras retóricas. En género dramático, obra teatral, obra dramática. Lenguaje dramático, hablante dramático, estructura interna y externa, personajes, forma dramática. Generalmente a mí me gusta mucho, en el género dramático me gusta mucho la tragedia, ¿no? O sea, como Sófocles, digamos, entre comillas, encuentro que son súper buenas las tragedias griegas. Sobre todo no sé si alguien lo ha leído, un libro que yo creo que es crucial en lo que es filosofía, en lo que es la literatura occidental como tal, que es El origen de la tragedia de Nietzsche, que es buenísimo y siempre se lo voy a recomendar porque básicamente trata justamente cómo la tragedia se convierte en un fenómeno que permite generar en las personas una catarsis, digamos. El objetivo, género lírico, entender los elementos base que estructuran un poema, identificar y analizar figuras retóricas más importantes. Género dramático, entender la diferencia entre obra dramática y teatro. Bueno, ahí buena pregunta, pero bueno, lo vamos a tocar más adelante. Identificar conceptos básicos que estructuran la obra dramática, comprender las variaciones de este género. Perfecto. Creo. Género lírico. La lírica proviene de todo aquello relativo a la lira o poesía propia para el canto, justamente, pues, ¿no? La lira, ¿qué es la lira? Era justamente este instrumento griego que usaban para acompañarle el canto, digamos, los cantos gregorianos. Entonces, oye, es bien particular porque, por ejemplo, la obra de, ¿cómo se llama? No obra, sino que, ¿cómo se llama? La Odisea. La Odisea, dato freak, Homero en realidad no era un novelista, digamos, o sea, era un cantante, digamos. Entonces la poesía, el poema extenso que es la Odisea, o también igual la Ilíada, son poemas muy extensos que en el fondo se contaban como poesía más que como novela. Hoy en día uno lo entiende como novela, pero en realidad, de hecho, si uno se fija, dice canto 1, canto 2, canto 3, bla, bla, bla. Entonces, no son géneros nuevos, son géneros que vienen desde los mismos orígenes de la literatura, digamos, del mismo pensamiento, digamos. Entonces, uno de los tres géneros literarios presenta justamente, junto con el género narrativo que habíamos puesto el otro día, y también con el género dramático, presenta la musicalidad y expresión de los sentimientos, prueba de subjetividad pura, justamente. Siempre la poesía va desde la subjetividad, va de cómo se siente el sujeto particular, ¿cierto? Justamente yo expreso de una forma estética, digamos, lo que siento, pero es justamente orientado hacia la estética, el género lírico. Escrita en verso, en prosa, posee un lenguaje abundante en figuras retóricas, justamente porque la retórica, diría Aristóteles también, que es justamente la forma del discurso y la estética del discurso. En eso va la retórica, en la estética con la cual hablamos, con la cual nos comunicamos y expresamos lo que queremos decir, digamos. ¿Qué conforma el mundo lírico? Estructura interna, hablante lírico, justamente actitud lírica, objeto lírico, motivo lírico. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Temple de ánimo. Justamente. Tenemos esos 5 fenómenos: el hablante lírico, la actitud lírica, el objeto lírico. El hablante lírico es justamente el personaje que está contando la poesía, en este caso el mismo poeta. La actitud lírica, justamente la forma con la cual está hablando. El objeto lírico es justamente hacia quién se dirige esa poesía, ¿no? Cuando llega don Pablo Neruda y le dice me gustas cuando callas porque estás como ausente, claro, se lo dirige a una persona en específica, no sé cómo se llama la galla que le gustaba en ese momento, digamos, pero justamente ese es su objeto. El motivo lírico,
justamente así es lo que quiere expresar, ¿no? O sea, en este caso quiere decirle que le gusta, y el temple de ánimo es justamente cómo se encuentra en ese momento. Dirían que de algún modo la fortaleza de ánimo la que define ciertas formas en las cuales se van a dar los individuos. Estructura externa, rima, verso, estrofa. Justamente tenemos rima, justamente porque son lo que rima, ¿no? Hay mucho hip hop ahora, o sea, no hip hop rap, ¿no? El que nos cantan ahí en el metro, que justamente solamente eso, solamente rima. El verso también, pero generalmente los versos cumplen con una estructura, y la estrofa no es más que el párrafo, otro elemento estructural del párrafo. Son tres cosas diferentes, claro. ¿Qué tenemos? El hablante lírico, emisor ficticio creado por el autor que expresa su subjetividad. Puede ser Profesor, directo. Dígame. no entendí lo primero que dijo. ¿Me lo puede repetir? Lo ¿Qué cosa? del mundo lírico. No, lo vamos a pasar después, no te preocupes, lo vamos a profundizar. ¿Cuál? ¿Tú decías acá atrás? Sí, eso. No te preocupes. No, son distintas. Tenéis que pensar que hay dos estructuras, una interna y una externa. La parte interna es la parte más subjetiva, la parte externa es la más relacionada con la estructura, la forma con la cual tú vayas a generar tu poema, digamos, ¿no? Que vaya a ser un poema, ponte tú. Es muy común que ponte tú una canción, digamos, de ¿cómo se llama? De cueca, este cantada en décima, ¿cachai? O sea, o sea, dos versos, ¿cachai? Y orientado o sea, perdón, son cuatro versos creo que dos líneas más, una cosa así, pero es de acuerdo a la estructura, es de acuerdo a la estructura. Eso es lo principal. Gracias, profe. Entonces, la estructura interna es relativo a lo que siente el mismo hablante lírico, no hablante lírico, sino que el poeta, el que está, o el compositor, digamos, que está hablando la canción. Si hablo muy rápido, tómense el tiempo de preguntar. Entonces, el emisor ficticio creado por el autor que expresa su subjetividad puede ser directo o indirecto a través de la adopción de actitudes líricas y está encargado de transmitir los sentimientos del autor. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan a quitar de mis brazos. Hablante lírico, una madre. Justamente se interpreta inmediatamente. Chat. Almendra. Almendra, ¿a qué hora habéis preguntado? ¿Ya pasó? No, le pregunté por chat. ¿Verdad? Y ahora sí caché, qué bueno que hablé, porque de repente no, como estoy solo, no tengo digamos, la sacada que me permite el otro profe. Madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Hablante lírico, un hijo. Actitud lírica, ¿se entendió en este caso? El hablante lírico es justamente la persona que está expresando la acción, digamos, Si le soy sincera, no le escucho nada porque alguien tiene el micrófono prendido. Sí, ¿cómo podemos silenciar a Constanza? ¿Puedo silenciarla yo? Sí, Constanza. Lo ves, sí, igual, y el acompañante, el negro, era joven también. Creo que desactivar audio. Ahí está. Hoy no tenía idea que voy a desactivar yo el audio. Ya. Ya sí, hablante lírico, un hijo. Gracias por ¿cómo se llama? La ayuda, Almendra. La actitud lírica, modos que adopta el hablante lírico durante la obra. Se logra reconocer a quién va dirigido el mensaje. Carmínica, el hablante lírico se refiere al mismo, yo. Apelativa, referencia a un sujeto en segunda persona, tú, justamente. Enunciativa, se refiere a alguien en tercera persona, él o ella. Ya, cuando hablamos, ponte tú, de una actitud carmínica, es cuando el individuo está hablando de sí mismo, ¿no? Una actitud carmínica sería, yo me siento deprimido, como el mar cuando, no sé, cuando hace frío, y mira, y salió con rima, digamos. ¿Ya? Apelativa, en referencia a un sujeto en segunda persona, me gusta cuando callas porque estás como ausente, claro, va en referencia hacia otra persona, ¿cierto? Y enunciativa, justamente el mar es como no sé qué, alguna cosa así. No sé si se me entiende. ¿Se me entiende? ¿Me pueden confirmar?
más o menos. Yo creo que si hubiera más ejemplos entendería un poco mejor. Oh, no sabría cómo Una ponerte más ejecutiva. ejemplos, pero ¿qué no entendiste? La enunciativa. La enunciativa se refiere a un objeto, digamos, a una persona externa. No es, por ejemplo, cuando yo te hablo a ti directamente, pues, así que te digo, oye, Elsa. Puede ser como a terceras personas. Claro, claro, a una tercera persona, a una persona que no se le habla directamente, sino que se habla de la persona, ¿cierto? Se habla de él. No se habla, no estoy hablando directamente. Por ejemplo, cuando hablo es como cuando una persona va y habla de la mesa, digamos. La mesa es como, o, o el unicornio azul de, ¿cómo se llama? De Silvio Rodríguez, ¿no? Mi unicornio azul se me perdió, ¿se acuerdan? Eso, ¿se entiende? Ah, sí, ahora sí, gracias. ¿Cierto? Ya, súper. Objeto lírico, elemento físico ficticio, el cual el poeta se inspira para crear su poema. Justamente en ese caso de Silvio Rodríguez, es justamente su unicornio azul, digamos, o sea, o lo que haya querido decir con que era el unicornio azul. ¿De qué habla el poema? Justamente de una flor, de un vestido, de una mujer, de un lápiz. Tema del cual trata la obra lírica. Justamente ahí está, el lápiz, que entre comillas, don Silvio le decía a su lápiz, le decía al unicornio azul, pero entre comillas, es lo que me dijeron, me lo dijo un comentario una vez un cabro, ¿cachai? Que no le tengo mucha confianza, pero fue lo que me comentó. Supongo que tiene su fuente, digamos, para defender esa hipótesis. El motivo lírico, tema del cual trata la obra lírica, puede o no estar en relación con el objeto lírico. ¿Con qué propósito el poeta escribe este poema? Justamente, despedir, añorar, recordar, olvidar. Justamente, ¿o no? Cuando, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando yo escribo algo, siempre lo hago con un objeto, ¿no? Trato de darle no solamente un sentimiento, sino de decir algo. Muchas veces yo lo que trato de hacer es como hacer catarsis, digamos, lo que se podría decir así como decir lo que me molesta muchas veces, ¿o no? O cosas por el estilo, o decir, ah, bueno, añorar, recuerdo mi infancia cuando hago un poema, o canto un canto, o despedir, cerrar un ciclo, digamos, con otro poema. No sé si se entiende, ¿se entendió el motivo lírico? Es como Sí. del objeto, como el objeto lírico ya, no sé, ya la rosa que había dado como ejemplo. Y el motivo lírico sería como, no sé, La rosa que perdí, la rosa que se me secó. ¿así sería? Añoranza a la rosa que se me secó. Ah, eso sería ya. Era Ahora bonita sí. cuando era roja y bonita, pues ahora ya está seca. Claro. ¿Se entiende? Sí, el motivo lírico sería lo que desprende como, bueno, depende, no está La, in- del todo relacionado con el objeto lírico. la intención, justamente. Más que con el objeto lírico, con la intención que yo le voy a dar. Ah, y ahora sí. Temple de ánimo, estado emotivo o afectivo del hablante lírico. ¿Cómo se siente el hablante lírico con lo que dice? Alegre, triste, melancólico, amargado, frustrado. Justamente, pues, generalmente cuando se escriben estas cosas vienen con una emoción. Y a veces lo dicen textual, dicen que alegre me siento. O por ejemplo, con emociones, digamos, afectivas, pues, como Pablo Neruda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Claro, dice, estoy enamorado, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Súper. Estructura externa, esto era lo que hablábamos delante. Verso, unidad métrica de todo poema. Puede corresponder a una línea de este o una frase. Ya, justamente, los versos no son más que una línea o una frase, digamos, y donde se va cortando la estrofa. Conjunto de versos con distribuciones fijas de sílabas. La estrofa encapsulan una idea del poema y tiene independencia semántica del resto del poema. Poseeremos el lecho colmado de aroma y como sepulcro, divanes hondísimos, insólitos, flores sobre las consolas que estallaron nuestro en cielos más cálidos. Justamente ahí tenemos una estrofa. Y el verso sería, poseeremos lechos colmados de aromas. ¿Se entiende? En nuestras dos almas, verso, estrofa, justamente la parte más, digamos, estructuralmente más amplia que el verso. Una figura retórica. Las figuras retóricas siempre son
Son más complejas. El lenguaje lírico es un lenguaje figurado o conativo que emplea las palabras con significado distinto a los verdaderos. ¿Con qué objeto? Justamente con el objeto de que se dé una cosa estética, ¿no? De que se vea bonito, de que vemos algo elegante, con belleza. Asimismo, el poeta emplea diversos recursos para dar esa elegancia, profundidad a lo que habla. Estos recursos se reconocen como figuras retóricas o literarias. Comparación, personificación, metáfora. Una comparación es justamente cuando yo me refiero a una cosa comparándola con la otra, eres como el mar, no sé. Personificación, donde yo le doy una personificación a un objeto, digamos, la convierto, le doy una personalidad, digamos. Metáfora. La metáfora es bien particular porque la metáfora justamente viene a simplificar la realidad. Entonces, ya sí, una metáfora va a simplificar la realidad como tal, pero no la va o no la va a simplificar, sino que solamente se va a hacer una referencia a la realidad. Y esta es la parte hipérbole, hipérbaton, aliteración, anáfora, antítesis, ironía, oxímoron, polisindetón, elipsis, epíteto, retroecano. Son otros fenómenos que no creo que valga la pena profundizar, creo que deben estar profundizados en la guía, y para más remate no recuerdo bien porque esto lo vi hace mucho tiempo. Así que un hipérbole, no me pregunten si alguien sabe lo que es un hipérbole. Una Que vos lo he exageración. tratado, pero ni me acuerdo. Yo no me acuerdo, ¿para qué te voy a mentir? Puede ser una exageración, y una hipérbaton tampoco, no me acuerdo, no les voy a mentir. ¿Para qué les voy a decir que sé algo cuando no lo sé? ¿Para qué? No valdría la Yo pena. solo sé Ay, que no sé. ¿Para qué les voy a claro. mentir? ¿Para qué les voy a mentir en este aspecto? Si yo sé algo, Si no no me lo... equivoco, la hiperbatón es como algo que altera la realidad. Algo así era. No me acuerdo muy Seguramente, bien. seguramente, Almendra, seguramente, pero yo no, no me acuerdo. Y aliteración, anáfora. Yo me acuerdo, yo lo único que me acuerdo es como la diferencia entre una metáfora y una metonimia, pero una metonimia no es una figura retórica, sino que es una figura de discurso, digamos. Entonces, si alguien sabe lo que es una anáfora también, tenemos que verlo en profundidad en la guía. Lo bueno, chicos, y que lo destacable y lo malo a la vez es que de esto no va a entrar tanto en la PSU, sino más que lo que les va a entrar va a ser el tema de la comprensión lectora. Así que continuamos. Comparación. Ah, miren, aquí los tenemos. Mira, qué buena hipérbole, exageración desmesurada. Tenía razón Don Kevin. Exageración desmesurada, personificación, acciones humanas, un objeto no humano. Justamente, antítesis, emplear dos frases, versos o palabras que expresan opuestos. No es contradictorio. Ironía, se expresa lo opuesto que se piensa para reforzar un mensaje en forma burlesca. Para que vean que ni siquiera había visto el PPT. ¿Qué creen que le diga? No, en estricto rigor, como yo coordino el preuniversitario, debería estar viendo los PPT y saber qué es lo que van a presentar mis profes, po. Pero en este caso la profe ni siquiera, no tuve el tiempo, no me dio el tiempo. Ironía, se expresa lo opuesto a lo que se piensa para reforzar mensaje de forma burlesca. Justamente. Hipérbaton, aliteración, anáfora, oxímoron, así, asíndeton, polisíndeton, elipsis, epíteto, retroecano, sinestesia, ¿no? Sale Yoda, la fuerza. Antipoesía, claro, las otras son la otra figura retórica, aliteración, anáfora, justamente. Carta al suicida, chavo, no soporto la música ambiental. Este gallo, siempre se me olvida este gallo. ¿Cómo se llama este gallo, chiquillos, los que los conocen? No sé, ni siquiera me suena la cara. Sí, a mí tampoco. Bueno, la profe lo conocía seguramente. ¿Alguien dijo algo en el chat? Ni idea. Bueno, la cosa es que esto también, bueno, es Nicanor Parra, po. Es Nicanor Parra, ¿o no? Sí, pues. Sí, buscarte al suicida, chao, no soporto la música ambiental. Filete. Había uno que me cargaba, a mí la antipoesía me carga. Había uno que me cargaba que decía una cosa así como, como que decía, salió una ampolletita, digamos, de estas ampolletas viejas, ahora tenemos puras ampolletas de ahorro de energía, pues, pero antes estaban estas ampolletas que eran así como con unos hilitos por dentro, pues. Entonces llega este gallo, la desarma la ampolleta y dice que es
como le decía, el insecto de Edison, justamente porque Thomas Edison había inventado la ampolleta y se quiso creer la gran cosa. Digamos, a mí no me gusta el tipo de poesía porque esto se trata justamente de aparentar algo que realmente no es una cosa que ni siquiera tiene para que sea antipoesía, sino que es una, digamos, cualquier cosa, ¿no? Género dramático. Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Obra dramática, virtualidad teatral. Perfecto. Obra teatral, ya, perfecto. Yo no hubiera elegido esa obra porque no la he leído, pero por ejemplo, era lo que hablábamos el otro día, no sé si le he hablado del Fausto de Goethe. El Fausto de Goethe en realidad es una obra que está escrita para, para que no se presente, o sea, está escrita para que se lea, no es una obra, o la Divina Comedia de Dante también, no es una obra para que se escriba, para que se interprete, sino que es una obra para que se piense como una obra, para que se vean las escenas en la mente del individuo, pero que en realidad se queda ahí. Pues, por otra parte, las obras teatrales son justamente los dramas clásicos, digamos, ¿no? Así como, por ejemplo, Hamlet sí está escrito para hacerlo obra, pues, por ejemplo, Romeo y Julieta sí estaban escritos para hacerlo obra, mientras tanto, el Fausto, la Divina Comedia, no estaban escritos para eso. Lenguaje dramático. ¿Se entendió lo que dije o no? Chiquillos, Como entre sí, no. ya que no se entendió. Para que lo vemos al tiro. Porque de repente hablo y Es hablo yo. como donde uno se tiene que dejarse como una obra dramática nada más y en la otra donde da el siguiente paso para convertirse en una obra teatral. Justamente, y yo les voy a explicar que la única forma para diferenciar esos casos sin tener que ir y revisar que la intención del autor es justamente darse cuenta que una obra dramática es así, es de un grosor así grueso, son como 200, 300 páginas, mientras tanto una obra teatral va a tener como 60 páginas nomás, porque son diálogos, son guiones que se tienen que aprender las personas para presentarlas, ¿cachai? Mientras tanto en otra obra dramática, en una obra dramática va a estar escrito solamente, digamos. Solamente va a estar escrito, mientras tanto la obra teatral es un guión que se tiene que interpretar y que un dramaturgo tiene que en el fondo ponerlo en escena. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Súper. Lenguaje dramático. Predomina la función apelativo-conativa y tiene una estructura dialógica. Justamente porque tienen que interactuar los mismos miembros de la obra de teatro, digamos, o del drama. El mundo se representa directamente ante el lector a través de diversas formas de discurso de los personajes. La obra dramática está hecha para ser presentada. Diálogo, monólogo, soliloquio, parte motus. Justamente los diálogos, los monólogos, son donde está hablando una sola persona. El soliloquio, la diferencia entre un soliloquio y un monólogo, no la vemos aquí adelante, justamente. Diálogo, intercambio entre dos personas, entre dos o más personas, los roles de emisor y personaje se alternan. Justamente hay uno que está hablando y el otro está escuchando en el diálogo. Monólogo, el personaje está estando solo en el escenario, plantea dudas acerca de las decisiones o compromisos que va a tomar en su debate interno. Es la expresión del pensamiento y sentimiento sin esperar respuesta. Ser o no ser, es ahí el dilema. Es para el espíritu más noble aceptar las espadas y lanzas de la adversa fortuna o haciéndole frente a un mar de calamidades, acabar con ellas, morir es dormir y tal vez soñar. Y tal vez sea mal el considerar, y todo eso que dice Hamlet, ¿no? Ahí en el monólogo que se manda ahí en Hamlet. El personaje estando solo en el escenario habla del acontecer actual, sirve para resumir lo sucedido al público. Eso es el soliloquio. Justamente el soliloquio llega y empieza a decir, sí, esto fue lo que pasó, esto es lo que... A ver, ¿cuál podría ser un soliloquio? Digamos, a ver. El soliloquio podría ser el... ¿Cuál podría ser un soliloquio? También creo que hay una escena de Hamlet donde Hamlet justamente está contando la narrativa que pasó, no me acuerdo cuál escena, pero el monólogo de ser o no ser es como el que uno más se acuerda, ¿no? Digamos. Aparte, el personaje habla en voz alta, suponiendo que los otros personajes presentes en la escena no lo escuchan, estableciendo además una cierta complicidad con otro personaje o con el público. Justamente. No, y ahí sale justamente Deadpool ahí al principio. Creo que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Así como en confianza con el público. De eso se trata, de generar una confianza con el público. Mutis, el personaje calla y se retira de la escena. Ni un brillo. Se queda ahí mirando, contemplando a los espectadores y de repente desaparece. ¿Se entendió?
Sí. Súper. Hablante dramático. El emisor ficticio de la obra dramática se asemeja al narrador, entregando información y organizando el mundo dramático, pero desde una perspectiva limitada de acontecimientos, lenguaje y acotaciones, organización de multiplicidad de voces, toda información escrita de la obra. Justamente, el emisor ficticio de la obra se asemeja al narrador. Justamente, o sea, el emisor, hay alguien ahí que en el fondo se asemeja mucho al que lo escribió, al que está ahí, y todo en el fondo, que en el fondo debería entrar a ser lo que se entiende como el dramaturgo, digamos, ¿no? Marta, ¿cómo nos vamos? Miguel cantando y bailando, sale el baile, los payasos bailan a su alrededor y mientras bailan salen todos saludando al público. Al final de la canción es el circo de la fantasía. Es curioso porque, por ejemplo, ustedes si se han fijado, por ejemplo, una obra, digamos, más contundente, no tiene este elemento. No tiene este elemento, no tiene ese elemento que dice sale el baile, los payasos bailan a su alrededor. Generalmente no, eso se le da al dramaturgo la posibilidad de tomar esas decisiones, de tomar ese tipo de decisiones, sino que solamente deja la canción. ¿Se entendió? Ya no, justo te iba a preguntar sobre el emisor ficticio. Sí, el emisor ficticio no es más que el elemento que dice las cosas que van a pasar completamente nomás. La totalidad de las cosas que van a pasar. Sale del baile. No solamente están los versos, también están aquellas cosas que pasan, digamos, pero que tienen que pasar de acuerdo a las formas en las cuales se quiera que se dé la obra, digamos, por el mismo escritor. ¿Se entendió, Elsa? Es como un testigo narrador. Claro, que narra y que en el fondo va mandando. El que va mandando la obra. Sí. Estructura de la obra dramática, estructura interna. Es lo que origina y mueve la trama o historia de la obra. Se clasifican dos: acción y conflicto. Acción, intriga, sumatoria de los incidentes es la totalidad de los sucesos y obstáculos que los protagonistas deben superar. Acontecimiento, unidad mínima de la intriga. Sin acontecimiento no ocurre ninguna acción. Justamente, incidente, unidad mínima de un acontecimiento. Ya. ¿Se entiende? Sumatoria de los incidentes, la totalidad de los sucesos y obstáculos de los protagonistas deben superar. La acción, la intriga es toda en la totalidad, en la totalidad de la obra. Mientras tanto, los acontecimientos es una unidad mínima de la intriga. O sea, es como si sin los acontecimientos no tenemos intriga. Y sin incidentes no tenemos acontecimientos. No sé si se da a entender. A ver, ¿cuál podría ser un incidente? Es, por ejemplo, cuando en Hamlet se encuentra con su papá. Un acontecimiento es cuando Hamlet va, o sea, se encuentra con su papá, pasa todo lo que pasa digamos, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, ¿cómo decirlo? A ver, ya sí, tenemos la parte cuando Hamlet habla con su papá muerto, digamos, porque ya estaba muerto. El acontecimiento sería la totalidad de eso, ¿no? Cuando ya vuelve a su casa y todo el mundo se entera de que claro, que él habría hablado con su papá. Y la cosa, la intriga sería por qué Hamlet habla con su papá y que todos se ponen y dicen, oh, y se volvió loco Hamlet enloqueció. Y esa sería la obra en el fondo de Hamlet, donde Hamlet en el fondo se trata de ver si está loco o no está loco, digamos. ¿Se entendió? Sí. Súper. Conflicto representado por el choque de dos fuerzas o un nudo se resuelve en el desenlace de la obra. Presentación del conflicto, protagonista, propósito, antagonista y el choque. Desarrollo del conflicto, pugna de las fuerzas hasta un punto máximo de tensión. Clímax, desenlace en el conflicto, desde el clímax hasta el desenlace de la obra. Claro, porque siempre en el caso donde, por ejemplo, tenemos la típica historia del héroe y el villano, digamos, ¿no? Donde hay un personaje que justamente va a ir a enfrentarse a otro, donde tenemos una presentación, un desarrollo y un desenlace del conflicto donde no creo que haya que más profundizar en eso, si es que no se entendió, ¿se entendió? O el vacío que te da cuando ves que el malo gana, es como que, ¿por qué no siguen el cliché? Rompieron algo en mí. Es que eso pasa. Eso es justamente lo que pasa. A veces uno quiere justamente que el bueno gane solamente para ver eso, pero justamente a veces gana el malo solamente para que salga otra película. Y eso es rompieron el cliché para venderte otra película en la cual el bueno sí iba a ganar, que es básicamente lo que pasó en Matrix recargado.
Estructura externa, acto, unidad mayor en que se divide de forma externa un drama. División griega 3, principio, medio, fin. División clasicista 5, exposición, intensificación, culminación, declinación, desenlace. Definido por la subida y la bajada del telón. Justamente, si se fijan, por ejemplo, no sé, las obras de Shakespeare tienen 5 actos, mientras tanto las obras de Sófocles tienen, dicho, tienen hasta 1. Es una cuestión, yo diría que ahí cuando la separación entre actos es una cuestión netamente del autor. El autor es el que elige si esta cuestión va a tener un acto o 5 actos. Es una cuestión del autor, no se da lo mismo si de un principio, un medio, un final. Es solamente un gusto del autor, porque si yo quisiera hacer una obra en 2 actos, también la podría hacer, o en un acto también. La cosa es que tendría que hacerla con un solo cuadro, digamos, que es justamente el escenario donde se presenta. Pero por eso le digo, cambia el acto, cambia el cuadro también. Y claro, un acto también está dividido en escenas. La división mínima, que es justamente la división mínima de la estructura externa, justamente cuando empieza en un personaje. De repente aparece, no sé, aparece Edipo Rey, escena 1, se va Edipo Rey, aparece, no sé, su hija Antígona, digamos, y cambia de escena. Personajes dramáticos. Principal, secundario. Principal, protagonista, al centro de la obra. Su tarea principal consiste en buscar la solución del conflicto para conseguir el objetivo o propósito que persigue con sus acciones. Lo anterior se había entendido también, ¿o no? Creo que lo hace muy rápido. Sí. Súper. Antagonista. Encarna o representa la otra fuerza que pugna, que se opone a la fuerza dramática del protagonista, vale decir, el personaje opositor. Justamente, cuando no tenemos un protagonista y un antagonista, tenemos el bueno y el malo, tenemos a Spider-Man y tenemos al Duende Verde, digamos, ¿no? Y aquí tenemos 2 personajes de obras que no distingo, para qué les voy a mentir. Secundario, colectivo, representa a muchas personas, el pueblo, los soldados, los sirvientes. Justamente, por ejemplo, en la obra de Julio César, digamos, el colectivo son las personas que están en el ¿cómo se llama? En la ciudad, digamos, donde están los ciudadanos y se les explica que mataron a Julio César. Alegórico, es un personaje que encarna una virtud, defecto, una entidad sobrenatural. Básicamente viene a ser una participación. Por ejemplo, en el Fausto hay un personaje alegórico que es un homúnculo que está en un frasco, pues entonces en realidad él viene a decir por ejemplo, qué es la vida o cómo vivir, porque si es un homúnculo y está en un frasco nunca va a poder experimentar la vida, digamos. Formas dramáticas, comedia, su finalidad es provocar risa con un final feliz y optimista, puede invitar al espectador a reflexionar sobre un tema específico. Generalmente las comedias son las más entretenidas, son con las que más se ríe. Drama, representa la vida tal cual como es, pero símil. Existen múltiples variaciones del drama, legendario, lírico, isabelino, social, filosófico, etc. Tragedia, forma dramática que encuentra su origen en la antigüedad clásica griega. La tragedia griega guarda relación con el episodio fatal de la vida que termina de forma triste con la muerte del protagonista. La tragedia justamente, las tragedias de Sofocles, las tragedias de Eurípides justamente van en eso, pues van en que al final, o sea, Edipo se saca los ojos, pues Edipo la pasa pésimo. Antígona no puede enterrar a su hermano y tiene que enfrentarse a su tío en una guerra, poco más, porque la cosa es terrible, pues entonces generalmente las tragedias tienen finales terribles, son fenómenos que representan lo más duro de la vida, digamos. La tragedia siempre va a ser ese momento más difícil, que es donde también se genera la catarsis, porque es ahí donde cuando uno cuenta, cuando pasan esas cosas, cuando uno por fin se libera de eso trágico, digamos, cuando también se aliviana un poco también la carga trágica, digamos. Es lo que pasaría, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Súper. Su tema principal es el destino inexorable. Edipo Rey de nuevo, el que no puede escapar al destino. A Edipo Rey le dijeron justamente que iba a matar a su padre y que se casaría con su madre. ¿Y qué hizo él? Se escapó a otra ciudad para que no le pasara eso. Y resultó que en la otra ciudad donde se fue se encontró con su papá igual, porque ese era su destino. Limita las acciones humanas en torno al sufrimiento, piedad y tomar conciencia del mal.
Justamente, pues de eso se trata. Al final, todo lo que pasa, todo lo que ocurre en la tragedia, todas las decisiones que se toman van a ser por la virtud, diría, por ejemplo, Sofocles, la obra de Edipo Rey está orientada hacia la virtud, mientras tanto otras tragedias justamente van hacia lo netamente humano, hacia las personas como son, hacia la persona que sufre más que a la virtud misma. No, no te preocupes, Ivana, no hay atado. No hay atado. A los demás se le escucha bien, se ve bien la presentación. Sí, el mío sí. No sé Súper. si ella debe apagar, reiniciar el teléfono, porque a mí me ha pasado algunas veces. Sí, Y sí, cuando lo hago, sí, luego puedo. sí, sí, lo mejor es eso. Con el sufrimiento de los personajes, el curso trágico de la historia, el espectador es capaz de conseguir la catarsis, vale decir, su conmiseración con el personaje, quien acaba haciendo una purificación en su ser. Es justamente, ¿no? Cuando tú veías esa película, digamos, esa película que te llega al corazón, que tú decís, oh, justamente yo me siento así, yo me identifico con ese personaje, justamente de repente como que uno igual se libera y dice, ah, sí, mi vida no es tan mala, podría ser peor, podría ser esa tragedia, digamos. No sé si les ha pasado con alguna película, digamos, Creo ¿no? que sí, pero no me acuerdo. Claro, seguramente, porque a todos nos ha pasado, es el momento de la catarsis, cuando uno se identifica tanto con la historia que dice, ah, ya, bueno, al menos, digamos, a mí no me ha tocado tan difícil. Sofocles, Edipo Rey, eh, Romeo y Julieta puede ser, no sé. Teatro del absurdo surge en los años 40, 50 y 60 en Europa y Estados Unidos, un completo vuelco del género caracterizado por representar la absurdidad de la vida. Teatro del absurdo. A mí no me gusta tanto el teatro del absurdo, pero bueno, justamente trata netamente de representar lo absurdo y justamente es una cosa que en realidad no va a tener ni estructura ni emocionalidades como tales, sino que va a ir netamente hacia lo que es y que no es al mismo tiempo, digamos, ¿no? Sin sentido. Y con eso terminaríamos la clase de hoy día, pues chiquillos. La clase expositiva. La guía está en el Classroom. Y nada, pues nos vemos, yo creo, como a las 7:20. 7:20 yo creo. Así que voy a dejar de grabar y después cuando hagamos las preguntas grabo de nuevo.